opción, pero digo, eso es una opción que no me corresponde a mí juzgar. Más allá de la cantidad, el 4,5 a lo mejor 4,3 era tan bueno si estamos administrando correctamente. Y para ustedes no es ajeno el hecho de que muchas veces no se cumplen en el ejercicio con las metas presupuestales. Y esto lo vamos a decir muy claramente ahora en el trámite presupuestal. Para el ministro de Economía es una conveniencia, porque lo que no se ejecuta vuelve. O a veces se malgasta simplemente para gastarlo dentro del ejercicio. Sabemos que es así. Entonces, el contribuyente es un interesado directo, porque cada niño que repite, cada niño que tenemos que educarlo 2 veces en primero, tercero o en cuarto de liceo, es un costo mayor. Y no es que estemos ahorrando, sino que estemos siendo eficaces en el gasto, que no es gasto, es inversión en materia educativa. Y tenemos que tener respeto, porque hoy día los recursos salen fundamentalmente del IVA y del IRPF, es decir, salen de las retribuciones personales y del consumo. Entonces creemos que ese otro protagonista que está más alejado quizás de nuestra visión lo tenemos que tener muy presente y respetarlo. Finalmente es la nación que se ha caracterizado durante muchísimo tiempo, desde los tiempos de 1875, de la reforma vareliana, en fabricar, entre comillas, buena gente. Nuestro país ha producido buena gente, que se ha destacado en todos los campos, mucho más allá de las posibilidades estadísticas de los 3 millones de personas que somos. Y eso se debe al sistema de educación pública, laica, popular, gratuita y obligatoria desde siempre. Sistema que tenemos que hacer que sea no igual, sino mejor que el sistema privado de enseñanza. Porque la oportunidad que da la educación es la oportunidad de justicia, de desarrollo y de avance. Nosotros tenemos que tener un país en el cual, en cualquier escuela del país, nazca un líder, nazca un presidente, nazca un científico, nazca alguien que mañana gane un premio Nobel. Ese tiene que ser el objetivo. Y a ese es que creo que hemos ido todos en este acuerdo político, que celebro, que espero que cumplamos de la mejor manera y que sea simplemente el adelanto de alguna otra medida de este tipo que nos va a fortalecer como orientales. Creo que lo debemos en vista de que el año que viene comenzamos el bicentenario de nuestra nacionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lacalle. Y ahora le damos la palabra al senador doctor Pedro Bordaberry, secretario general del Partido Colorado. Disculpa, pero... Bueno, buenas tardes, señora presidenta Antel, señores organizadores, señores contertulios, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo quiero aclarar que no soy un especialista en los temas educativos. Sí, cuando uno aspira a ser presidente de la República, como aspiré yo el año pasado, tiene que tener una visión global de todo el país y obviamente uno de los temas esenciales en eso es el de la educación. No siendo un especialista, lo que uno hace en esos casos es que recurre a especialistas. Y digo esto, una cuestión de derecho de autor, un reconocimiento de derechos de autor. Nosotros hemos trabajado todo el año pasado y seguimos haciéndolo con el profesor Germán Rama, con el profesor Robert Silva, con la profesora Teresita González, con el licenciado Darwin Caraballo, entre muchos que trabajan en nuestro equipo. Y obviamente que cuando uno tiene esa visión general, como la tiene de otras áreas, la actividad agropecuaria, la actividad industrial, la seguridad
etcétera, etcétera, llega siempre a la conclusión que todo empieza en la educación. Por eso es que le pusimos nuestro mayor énfasis en todo momento a la educación. Y sobre todo, ya me metí en un lío, le pido disculpas al profesor Ventura también, porque me había olvidado de unos cuantos que después me van a decir no me nombraste. Entonces voy a terminar como los jugadores de fútbol que al final dicen saludos a todos los que me conocen. Pero tenemos un equipo muy grande de gente que ha trabajado. Y nosotros creemos que lo que hay sobre todo que poner el énfasis ahora, después que se llegó a este acuerdo con ese título multipartidario, interpartidario, es en la gestión, en la concreción, en el hacer. Nos parece que eso hoy es lo esencial y es donde quizás voy a tratar de destinar esta charla, que tiene tres partes. Primero, plantear un pentágono de problemas estructurales que ve nuestro equipo en la educación. En segundo lugar, un acuerdo nacional, si es posible, como plantea la convocatoria, más allá de los documentos y los discursos. Y en tercer lugar, hacer una propuesta concreta, que es la forma en que a nosotros nos parece que hay que trabajar. Uruguay, una gran escuela. Plan Nacional de Educación 2010-2030, propuestas para trabajar. El pentágono de problemas estructurales, en primer lugar, pasa por la calidad y pertinencia de los aprendizajes en el Uruguay. En segundo lugar, algo que se sigue discutiendo, gobernabilidad y participación. En tercer lugar, gestión e inclusión. En cuarto lugar, financiamiento y sostenibilidad de la inversión. Y por último, algo que quizás no le prestamos demasiada atención, pero es evaluación y rendición de cuentas. Les quiero mostrar algunos de los documentos en los que estamos trabajando, ¿no? Indudablemente hay problemas acerca de la calidad y la pertinencia de los aprendizajes. Estas son las pruebas PISA, donde Uruguay está en el 76% de quien está en el primer lugar, que es Finlandia. Y está ubicado ahí en eso que está marcado, redondelito que está marcado en rojo. Por detrás de Chile, de Portugal, de España, Lituania, Letonia, Islandia, Francia, Polonia. Por encima sí hay que decirlo de otros países como Argentina, Brasil, Colombia, pero no estamos bien ubicados. Lo segundo es que esa falta de calidad y pertinencia en los aprendizajes hoy se está viendo afectados aquellos que tienen menos recursos. Lo decía el doctor Lacalle recién, no todos parten del mismo lugar. Y en este documento vemos que el 72,6% de los alumnos en la parte sociocultural, en la zona sociocultural del centro educativo muy desfavorable, están por debajo del nivel 2 en ciencias, mientras solamente el 7,6% está por debajo en el contexto sociocultural favorable. Y como vemos que eso en realidad lo que está haciendo es reproduciendo la pobreza y la calidad de los aprendizajes. Este es otro gráfico que me parece que es muy importante. Yo he tomado del año 90 en adelante porque creo que está bueno que nos pongamos todos en la bolsa. Hemos gobernado los tres partidos mayoritarios, quizás el único que zafa de esto es el doctor Mieres, pero bueno, esperemos que no se aproveche de la circunstancia. Pero mientras nosotros estamos discutiendo, peleando, lo que hay que hacer, nuestros vecinos se están superando y nosotros permanecemos estancados. Esta gráfica muestra los países de América Latina según el porcentaje de jóvenes entre 20 y 24 años de edad que logran culminar la totalidad de la educación secundaria, los avances entre 1990 y 2006. Y si ustedes miran eso, nosotros, yo no digo que estuviéramos bien en el 90, pero estábamos más o menos bien, somos los que menos avanzábamos. Estábamos cuartos en el 90 y hoy estamos últimos. Entonces, tenemos un problema, no nos hagamos trampa. Esto es como cuando alguien tiene una enfermedad, lo mejor es decir, tengo un problema. Y me parece lo mejor es reconocerlo. Otro gráfico que quería mostrarles es el en cuanto a la gestión y la inclusión, la desigualdad que hay, también hacía referencia el doctor Lacalle, en el acceso a la educación inicial. Según los quintiles de ingreso, el quintil más bajo
en la educación inicial solamente accede el 39,3%, pero en el quintil más alto de ingresos el 85,3%. Y eso, bueno, acá también tenemos un problema, lo podemos identificar dónde está. Esto tiene una cosa buena, se equipara bastante cuando los adolescentes tienen 15 años. Fíjense que el 100% del quintil más alto, pero el 73,5% del quintil más bajo, que también es algo como para tener en cuenta. Y se vuelve a manifestar cuando llegamos a los 18 años. El 80 y pico % de los del quintil más alto contra el 38 o 39% del quintil más bajo. Lo que da como resultado esto, un gran desequilibrio en lo que refiere, la mayor brecha entre los hogares de mayores ingresos y menores ingresos. El doctor Solari, en una presentación que hizo hace algunas semanas en el Senado, además, relacionó claramente cómo esto se manifiesta después en la situación social de las personas. Los hogares con padres con menos de 3 años de educación están siempre en los quintiles más bajos y reproducen esa pobreza de manera más grande que los hogares de los quintiles más altos. Y hay obviamente una gran diferencia si los padres o el encargado de la familia, sea la madre sola, etcétera, ha tenido más años de educación o menos. Otro eje de problemas en ese pentágono es la gobernabilidad y participación. Hay hoy una centralización e inefectividad en el proceso de toma de decisiones. Hay una creciente corporativización impulsada con base en la supuesta legitimidad de algunos actores respecto de otros que no reduce el conflicto ni sus consecuencias. Nosotros traemos hoy una propuesta para esto. Nos parece sí que hay una legitimidad obvia de quienes son docentes, de quienes son especialistas en el área de educación, pero también hay una legitimidad de quienes la gente nos elige para tomar las decisiones, de las familias, de los padres. Hay una legitimidad de todos y que no debemos pelear para ver quién tiene más legitimidad o menos legitimidad. Tenemos que trabajar juntos todos. Eso obviamente que provoca un dilema, una paralización versus el derecho de los estudiantes y sus familias a recibir la educación. En el Ecuador hubo un consenso nacional para evitar la pérdida de días de clase por conflictos gremiales. No le hagamos pagar a los muchachos el conflicto que tienen con nosotros los que decidimos el presupuesto. No se háganlo pagar a nosotros, no a los muchachos que no reciben clase. Y también hay un limitado concepto de la participación de actores claves. Faltan los grandes ausentes, que es la familia, las familias, en la toma de decisiones. El cuarto eje de problemas que creemos que es muy grande es la evaluación y rendición de cuentas. Hay una inexistencia de una política nacional de evaluación de aprendizajes articulada con la toma de decisiones. Decisiones, ¿para qué sirven las evaluaciones actuales? Hoy se evalúa principalmente a los estudiantes. Pero hay una real evaluación del sistema, de los docentes, de los administradores, de los centros educativos, de ANEP, de UDELAR. ¿Hay confianza en eso? Permanece en el país la cultura del miedo a las evaluaciones. En todos, no solo en la educación. Nosotros creemos que lo primero que nos tendríamos que evaluar o nos tenemos que evaluar es a nosotros los legisladores, a nosotros los políticos. Pero evaluémonos todos, no para señalar a alguien si está haciendo bien o mal las cosas y castigarlo, no, para señalarle que las cosas no están caminando y es preciso cambiar, reorientar o trabajar de otra forma. Prevalece el concepto que es injusto pagar mejor a quien mejor resultados logra. Yo creo que eso no es bueno. No está establecida la cultura de rendir cuentas y no está institucionalizada una política de premios y castigos. Da lo mismo cumplir que incumplir. Hay otro problema,
que es el financiamiento y la sostenibilidad de la inversión. Hoy hay más gasto en la educación, pero menos inversiones. Acá está, esta gráfica sí lo muestra. Y a pesar de que el presupuesto aumenta la brecha entre gasto e inversión, a pesar de que el presupuesto aumenta, la brecha entre gasto e inversión no se reduce. Por el contrario, el gasto en sueldo y salario sigue la tendencia alcista y no pasa lo mismo con las inversiones. Además, se insiste con el error de asociar el presupuesto de la educación rígido al PBI variable. Yo no quiero saber qué vamos a hacer si baja el PBI. Y seguimos diciendo 4,5. Es peligroso esto. Mientras el PBI aumente, vamos a estar todos contentos. Y a veces se aplican innovaciones sin criterio de racionalidad del gasto o sin fijar las prioridades que realmente se necesitan. Yo fui uno de los defensores del Plan Ceibal, me parece que fue una cosa muy buena. Pero el otro día leí un artículo que en la India están saliendo unas computadoras nuevas de la misma calidad de las del Plan Ceibal a $30. A $30. A $30. Y vaya si nos hemos gastado millones de dólares. Esto va tan rápido, que lo que hoy parece ser una cosa maravillosa, mañana quizás no lo es. Y esta es la pregunta, ¿es posible un acuerdo nacional? Nosotros creemos que sí. Si somos capaces de ¿qué? De reencauzar al sistema educativo en las mejores tradiciones nacionales. Le hemos puesto un título rimbombante a esto cuando estábamos trabajando con el equipo. Uruguay, una gran escuela, por la senda de Artigas, José Pedro Varela, Enriqueta Comte y Riqué, José Valle y Ordóñez, José Arias, Grompone, Pibel Devoto, Germán Rama. Yo creo que todos ellos fueron adelantados a su tiempo. Artigas en la mitad de la revolución, en aquellos tiempos que se discutían si íbamos con las provincias argentinas o íbamos parte del imperio, que éramos orientales, funda la Biblioteca Nacional. En el primer gobierno blanco, Manuel Oribe funda la Universidad de la República. Bueno, ¿qué vamos a decir de José Pedro y Jacobo Varela? La escuela laica gratuita y obligatoria. Enriqueta Comte Riqué con el primer centro de educación inicial de América, 1892. Valle y Ordóñez y la ley de los liceos departamentales, donde me detengo siempre. Compró los laboratorios de física y química en París. Los llevó a cada capital departamental. La llegada de los laboratorios a Melo, donde se hablaba más portugués que castellano, es épica. En tren hasta Nico Pérez, en carreta de Nico Pérez hasta Melo, 1912. Decía que había que seguir con facultades. José Arias con la Universidad del Trabajo, continuadora de la vieja Escuela de Artes y Oficios de Pedro Figari y tantos maestros más, a donde venía a tomar los exámenes en la Escuela de Artes y Oficios Domingo Sarmiento, que veraneaba en Santa Lucía, ahí en Canelones. Grompone, un alumno de esos liceos departamentales con la creación del IPA. Pibel Devoto y esa obra formidable de reconstrucción democrática de la educación. Y yo me detengo en Germán Rama, por más que me comprenden la general de la ley, y sobre todo el empuje que le dio a las escuelas de tiempo completo. Y todos ellos tenían estos principios, tomaban la educación como un instrumento de movilidad social, generadora de igualdad y oportunidades, pilar del sistema democrático, factor de inclusión social y de calidad. Entonces, hay que reencauzar al sistema educativo teniendo en cuenta antecedentes recientes. Y algunas acciones con continuidad en los últimos años que tenemos que reencauzar y seguir profundizando. Educación en la primera infancia, en los CAIF, y la educación inicial, universalización de 4 y 5 años. Instauración y continuación del modelo de escuelas de tiempo completo con mirada de largo aliento. Creación de bachilleratos tecnológicos y fortalecimiento de la educación técnica. Tenemos bachilleratos orientados principalmente a quienes van a ser profesionales universitarios.
Hay una polémica formidable sobre eso entre Pedro Figari, Valle y Ordóñez, y yo me afilio a la tesis de Pedro Figari. Hay que insistir con los liceos de barrio y con turnos extendidos, una evaluación internacional de aprendizaje como herramienta para la toma de decisiones. La comisión multipartidaria logró, creo que muy rápidamente, una cantidad de acuerdos, muchos. Creo que además enviamos todos técnicos que conocían el tema, que trabajaron en la educación. Hay acuerdos sobre acciones a implementar e implementadas, la educación inicial, equipos multidisciplinarios de gestión de centros, equipos de dirección, entre otros. Establecimiento de algunos objetivos específicos según niveles educativos. Fijarnos objetivos claros y ver si los podemos cumplir. Acuerdo concebido como un aporte para la elaboración de una política de Estado ante los desafíos y las urgencias que experimenta la educación. Por eso es que entendemos que es muy bueno la convocatoria de hoy aquí. Un Plan Nacional de Educación, Uruguay una gran escuela 2010-2030. ¿Para qué un Plan Nacional de Educación? Para impulsar la cobertura, la calidad de la educación en todos sus niveles, atendiendo los problemas existentes, movilizando a la sociedad en su conjunto y procurando que ésta haga suyos los compromisos que permitan transformar el sistema educativo en el Uruguay. Basta de este inmovilismo de que tengo derecho yo a opinar o tengo derecho yo a opinar. El Uruguay debe hacer el mayor esfuerzo por universalizar el egreso de la educación media tan pronto como sea posible. Estamos fallando en eso. Así como asegurar que el 75% de la generación que en el 2030 cumple a 15 años logre en las pruebas internacionales de aprendizaje al menos el 90% del puntaje obtenido por el país con mejor desempeño. El plan debe estructurarse sobre 3 principios: innovación, audacia, participación. Audacia, por ejemplo, para perder el temor a invertir en educación. El país tiene las condiciones, por suerte hoy, para canalizar $1.000 millones adicionales a la educación en estos años por venir. Para, por ejemplo, transformar la totalidad de las 1.000 escuelas urbanas en escuelas de tiempo completo. Para lograr que el egreso de la educación media de nuestros muchachos certifique el dominio del inglés, del portugués y competencias exigidas hoy por el mundo del trabajo. Brasil va a ser rico en serio en los años por venir. Se mudó al lado nuestro Arabia Saudita, no nos damos cuenta. Brasil es un país que tiene un futuro tremendo. Nos tenemos que preparar para eso que van a vivir los muchachos. También para aumentar la cobertura de la educación superior, sobre todo en el interior del país, tanto universitaria como no universitaria. Se dirán cómo, porque decirlo puede parecer sencillo. En primer lugar, con un agresivo plan de construcciones educativas en todo el país, creando 50 escuelas de tiempo completo por año y discutiendo qué educación de tiempo completo necesitan nuestros estudiantes, dando vida al Instituto Nacional de Evaluación con verdadera autonomía técnica para instalar una cultura nacional de evaluación, llevando el presupuesto directamente a los centros educativos y no centralizándolo, rompiendo con la dicotomía educación privada versus educación pública, modificando la estructura del sistema educativo conforme a las nuevas tendencias. Ciclo inicial, niños y niñas de 3 a 5 años universal. Ciclo primario A, nivel elemental para edades de 6 a 8. B, nivel básico para edades de 9 a 11. Los que han trabajado con el profesor Rama encontrarán en esto su pluma. Ciclo medio básico correspondiente al 7º, 8º, 9º año, integrado a la comunidad en centros de educación secundaria y técnica o a las escuelas primarias. Fortaleciendo la descentralización y no la centralización, fortaleciendo la profesionalización de los educadores, en particular en el interior del país. Yo paso mucho tiempo en el interior del país y hay una gran diferencia, en especial en la secundaria y en especial en la universitaria, en lo que es el acceso a la educación.
Innovación, inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, el educador del Libertador. Innovar para abrir nuevos escenarios de participación plural. Innovar para ensayar nuevas formas de enseñar y de aprender. Innovar para acercar más y mejores recursos a la educación. Innovar para abrir camino a nuestros productos tradicionales a los mercados internacionales. Innovar para revalorizar la inteligencia de los uruguayos y las uruguayas como un producto de consumo y exportación. Participación con todos y sin exclusiones. Con los gremios sí, sin lugar a dudas, pero no en solitario. Con los empresarios también, con las universidades todas, con los educadores y con las ONGs, con los partidos políticos, con los colegios privados, con las familias sobre todo. De esa forma podremos construir Uruguay, una gran escuela en la senda de Artigas, José Pedro y Jacobo Varela, Valle, Enriqueta Comte Riqué, Crompone, Pibel Devoto y Germán Rama. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bordaberry. Y ahora tiene la palabra el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento, por cierto, al CIPES, que todos los años se encarga de ponernos en esta reflexión que yo creo que es sobre un asunto tan crucial para el país, que ya a esta altura se ha convertido en una grata costumbre la convocatoria de este tipo de eventos. Agradecer, por cierto, a los anfitriones de hoy, al directorio de Antel y ciertamente también a mis compañeros de panel. Quiero empezar diciendo que uno también sí trabaja en equipo y lo que yo voy a plantear ahora es el resultado del diálogo. La responsabilidad es mía, pero el resultado es del diálogo con tres compañeros que son parte de nuestro equipo en el área de educación: el profesor José Rila, el licenciado Javier Lacida y la licenciada Denise Baillán, que han trabajado todo este tiempo en la elaboración de la propuesta del partido en el tema educativo. Sin duda que, tomando como punto de partida la convocatoria, Educación 2030, un acuerdo imposible entre signos de interrogación, yo diría, más que un acuerdo imposible, es un acuerdo imprescindible. Y yo diría no para el 2030, sino desde ya para llegar al 2030 con otra realidad bien diferente de la que actualmente tenemos. Yo creo que hemos logrado algunos acuerdos importantes este año, pero ese acuerdo multipartidario es la condición necesaria, pero no es condición suficiente para garantizar una estrategia que permita superar lo que nosotros calificamos ciertamente como una crítica situación actual. Lo acordado es una suerte común denominador. Yo les diría, comparando los cuatro acuerdos, porque los cuatro partidos acordamos sobre cuatro temas, ciertamente en educaciones donde quedó más gusto a poco, en educaciones donde tuvimos que incluir algunas cláusulas que salvaguardaban las diferencias, mientras que en los otros tres temas no fue necesario hacerlo. En este sí, y no es casual. Significa que hay efectivamente diferencias de enfoque, de concepción, de estrategia e incluso también de diagnóstico. Yo les diría, aun si se cumplieran todas las disposiciones que acordamos en ese documento, si no se toman otro conjunto de decisiones adicionales, nosotros tenemos el temor de que la educación continúe empeorando. Y cuando digo continúe empeorando, quiero decir eso. La educación viene empeorando. Y en algunos niveles particularmente ese empeoramiento es particularmente grave. Nosotros sentimos además, lo tengo que decir porque es lo que cree el Partido Independiente y no estamos acá para
hacer buena letra ni para quedar bien, que en el periodo pasado las decisiones tomadas a nivel legislativo han supuesto un aumento